Vamos a dar comienzo a nuestro café del mes de octubre. Con nosotros hoy va a estar Adriana Gonzalo, quien es docente de la Universidad Nacional del Litoral e investigadora de CONICET. Bueno, buenas tardes. Bueno, está el título ahí, ¿pueden la ciencia y la filosofía compartir la misma agenda? En primer lugar, en general cuando uno piensa en la filosofía se aparece una imagen como esta, ¿no? El pensador de Rodin, y ahí también como un imaginario del científico, que sería más o menos el científico de laboratorio. La idea que voy a tratar de exponer es que entre estas dos imágenes podemos tener una gran variación de situaciones y que podemos pensar más bien en una línea de continuidad que en una línea de excisión o de ruptura. Entonces, en la primera parte voy a defender esto, una tesis de continuidad entre ciencia y filosofía, y voy a tomar algunos ejemplos. Los ejemplos son bastante paradigmáticos, el caso de Pitágoras, de Aristóteles, de Descartes y de Bertrand Russell. Luego, entonces, en una segunda parte voy a intentar dar algunas razones que den cuenta de esta excisión entre ciencia y filosofía. Son varios ejes, voy a tratar de ser lo más clara posible. La búsqueda de la autonomía de las ciencias en los comienzos de la modernidad durante el siglo XVI y XVII. La visión del positivismo del siglo XIX y como consecuencia la incidencia que tiene esto dentro de la historiografía. La organización social e institucional del saber científico y finalmente los caminos que se vuelven cada vez más agudos de especialización tanto en la ciencia como en la filosofía. Y en la tercera parte entonces me voy a dedicar a pensar y a plantearles para luego continuar el diálogo una serie de problemas. Yo aquí seleccioné 4 tipos que tienen que ver con temas que afectan a la filosofía en su relación con las ciencias sociales y las ciencias jurídicas, ciudadanía, pluralismo, tolerancia, algunos temas que son problemas bioéticos, problemas de ecología y de filosofía, y finalmente problemas de lenguaje y cognición. Luego de esto, entonces, intentaré mostrar algunas necesidades o requisitos para abordar en forma conjunta esta agenda de problemas. Bueno, entonces el primer caso es el caso de Pitágoras. Todo estudiante de ciencia y todo estudiante de filosofía que pasó por el secundario, naturalmente, conoce a Pitágoras a través del teorema de Pitágoras. Lo que sucede en general en estos casos es que el teorema nos aparece dentro de una historia de la ciencia que de alguna manera está normativizada. ¿Qué quiere decir esto? Que se ha podado de gran parte del contenido filosófico, teológico que originalmente tenía. Entonces, para mostrar esto, podemos ver cómo dentro de la matemática pitagórica había cosas de aritmética pitagóricas como las que vemos. En principio, es claro que la clasificación de los números pares e impares hoy forma parte de la aritmética, pero los pitagóricos dogmatizaban la indivisibilidad del uno. El uno era llamado en realidad la monas, y consideraban semejante esta al punto, que ni es un número ni es un cuerpo, y sin embargo es el origen de todos los números y de todos los cuerpos. La mona se halla entonces en cada número, y esta unidad se identifica a su vez con un principio de inteligibilidad de la mente, y a su vez tiene una denominación en un dios, en muchos casos se lo llamaba Apolo. Entonces, es inmutable el uno, porque uno por uno es uno, es también indivisible, porque uno dividido uno es uno. Entonces, estas características son propias de una carga fuertemente metafísica y filosófica, que es la que estoy diciendo que en general cuando se enseña ciencia se borra. El primer número es el 2 para los pitagóricos, es el símbolo de las ciencias, que lleva el nombre de la diosa Diana. Es un número femenino, tiene cualidades polarizadas, pues según el contenido significa desigualdad, divisibilidad, mutabilidad. En cambio, el ternario, o sea, lo que llamaríamos el 3, es un número impar, es perfecto, es masculino, es el símbolo de los valores morales y religiosos,
pues la iconografía del ternario es el triángulo equilátero, que es justamente el representante por su igualdad de la justicia, de la equidad. Esto podemos ver que cada uno de los números pitagóricos tiene alguna característica semejante en cuanto a la asignación de una valoración, el rol metafísico que juega, las propiedades que tiene, la divinidad que representa. El caso del 9, Enea, es uno de los números más perfectos y a su vez es uno de los más complejos. Nace de diferentes fuentes, ya que 3 por 3 es 9, 3 más 3 más 3 es 9. También arroja este resultado el cúbito binario más la mona, 2 al cuadrado más 1 es 9. El rol de la mona o del 1 siempre es central porque es el constituyente último de todo. 8 más 1, 9. El cuadrado de la Enea está compuesto por los mismos números, 8 y 1, o sea, 9 al cuadrado, 81, 8 más 1, 9. Y además pensemos en la tabla de multiplicación, ¿verdad? 1 por 9, 9, 2 por 9, 18, 18, 1 más 8, 9, 3 por 7, bueno, etc. Si lo prolongamos, vemos que las características que saltan a la vista dan a pensar en algún tipo de propiedad muy particular que tiene el 9, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo inicial que tomamos para pensar esta manera en que recibimos el conocimiento. Los que hacemos filosofía en general leemos esto, en particular los que hacen ciencia en general reciben una enseñanza de la ciencia en la que estos contenidos están podados, podríamos decir, están ausentes. El segundo caso que tomamos es el caso de Aristóteles. Se calcula que Aristóteles escribió más o menos 200 tratados, de los cuales a nosotros nos han llegado 31. Sabemos de esto por muchas narraciones, muchos comentarios y muchas citas de otros autores de obras que lamentablemente no llegaron a nosotros. Bueno, Aristóteles, como muchos debemos conocer, escribió sobre un montón de temáticas, ¿verdad? Sobre lógica, metafísica, filosofía de la ciencia, ética, filosofía política, estética, retórica, física, astronomía, biología. Y una de las cosas por las que me pareció interesante tomar Aristóteles es por la vigencia, por la cantidad de siglos que la obra aristotélica estuvo vigente en la cultura occidental. Bueno, algunos de los principios de la lógica que conocemos hoy provienen justamente de la tarea lógica de Aristóteles, como el principio de no contradicción, ¿verdad? La enunciación típica es una proposición y su negación, no pueden ser ambas verdaderas al mismo tiempo y en el mismo sentido. Hay también una versión ontológica, nada puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido. Y puede expresarse, actualmente un estudiante de lógica, de ciencia o de filosofía, lo ve expresado normalmente en la lógica proposicional, ¿eh? O sea, no es posible A y no A, y donde A es una meta variable que representa cualquier fórmula. Bueno, el principio de tercero excluido o el principio de tercero excluso también es propio de Aristóteles. La disyunción de una proposición y su negación es siempre verdadera. Un ejemplo es de día o no es de día, resulta siempre verdadera. Y tenemos abajo la expresión también en la lógica proposicional. Otro de los principios es el principio de identidad. Sabemos que estos tres principios constituyen la base de toda la organización lógica del conocimiento, ¿verdad? Y Aristóteles pensó ya que la lógica era propedéutica de todo saber. Entonces, el principio de identidad que afirma que toda entidad es idéntica a sí misma, utilizando la lógica de primer orden con identidad, sería para todo x, x es igual a x. Bien, también a Aristóteles le debemos la clasificación de juicios. Esta es una clasificación que atravesó la historia desde la antigüedad, pasó por Kant y llega todavía a nuestros días. La organización de juicios por cuantificadores universales y existenciales y la afirmación o la negación de estos. Y como todos habremos escuchado también, Aristóteles fue el maestro de un tipo de argumento deductivo que es el que conocemos como silogismo. El silogismo es un tipo de argumento que consta de dos premisas y una conclusión. Hay otros rasgos más que caracterizan el silogismo y este es uno de los ejemplos típicos.
todos los mamíferos son animales, todos los hombres son mamíferos, por lo tanto, todos los hombres son animales. Esto es más o menos lo que un estudiante de filosofía inicialmente conoce cuando hace un curso de lógica. Lo que normalmente no se conoce tanto es la obra física de Aristóteles, en el sentido de que la physis es sinónimo de naturaleza. Entonces, cuando hablamos de física, en realidad estamos hablando, en el caso de Aristóteles, de lo que sería hoy en día la filosofía de la ciencia natural, no la física en el sentido en que la entendemos habitualmente. Entonces, Aristóteles desarrolla una teoría física que se mantuvo vigente más o menos hasta los siglos XVI y XVII. Sabemos, por ejemplo, que Aristóteles sostuvo que existían 4 elementos: agua, tierra, aire y fuego. Cada elemento tiene un movimiento natural. El agua y la tierra se mueven naturalmente hacia el centro del universo, mientras que el aire y el fuego se alejan de ese centro. Por lo tanto, estos principios van a servir para explicar fenómenos como que las rocas caigan, buscando el lugar natural, o que el humo suba. Aristóteles también estableció grandes aportes a la astronomía, no fue el único de la época, hubo grandes astrónomos antiguos, todos lo sabemos, pero hizo popular una de las teorías geocéntricas que tuvo vigencia hasta que se elabora el modelo copernicano, el modelo heliocéntrico, que posteriormente, como sabemos, fue probado a través de Galileo. Bueno, no sé qué pasó acá. Esta es una parte del modelo aristotélico, ¿verdad? El modelo geocéntrico, con los 7 planetas conocidos. Es más complejo porque además de los planetas hay una esfera de los astros inmutables, etcétera, pero esta es una de las imágenes más comunes. En el ámbito de la biología, Aristóteles elaboró lo que llamamos teoría de la generación espontánea, que es una teoría del origen de la vida, que sostiene que la vida se origina espontáneamente a través de materia orgánica en descomposición o a partir de minerales. La teoría tan solo sería cuestionada en el siglo XVII a través de los experimentos de Redi y más tarde y finalmente fue refutada por Louis Pasteur. Esto es para que quiero enfatizar la vigencia de la obra aristotélica desde la antigüedad clásica, en casi todo el medioevo europeo, sobre todo desde la segunda parte del periodo medieval, y atravesando también la modernidad, porque vemos esta teoría recién fue refutada en el siglo XIX. Bueno, tampoco es muy conocida la obra aristotélica relativa al estudio de los animales. Aristóteles hizo observaciones sistemáticas de la generación, del tipo de reproducción, del hábitat de los animales, sobre todo en la isla de Lesbos, donde estuvo más de 2 años investigando, y hizo una clasificación animal en donde se clasificaban estos en 2 grandes grupos, anaima y enaima, que son los animales con sangre y sin sangre, que más o menos se aproximarían a invertebrados y vertebrados contemporáneos. También divide a su vez a estos en grupos, por ejemplo, a los últimos en cuadrúpedos vivíparos, que serían parecidos a nuestros mamíferos, no existen los mamíferos como tal en la clasificación aristotélica, cuadrúpedos ovíparos, aves y peces. Bueno, los primeros son los géneros máximos y después cada uno de ellos está dividido a su vez en géneros y especies. Esta clasificación también atravesó muchos siglos en la cultura europea, fue traída también a nuestro ámbito. Gran parte de los naturalistas locales trabajaron con estas clasificaciones, clasificando los animales que no conocían también en el ámbito propio, hasta Linneo en el siglo XVIII, donde se da una clasificación binaria que después también va a ser cambiada. Bueno, para que tengamos una mirada así de conjunto, esta es más o menos el conjunto de la obra aristotélica a partir del corpus aristotelicum que se organizó de un modo a partir de la obra de Beckett. Entonces esta es la obra lógica básicamente está en el órgano aristotélico. Estas son las obras que consideraríamos que entran dentro del campo de la ciencia natural. Bueno, la física propiamente, sobre el cielo, sobre la generación y corrupción. Las que tienen en 2 asteriscos son obras que se duda de la autenticidad todavía. Bueno, como
podemos ver, y no voy a leer todas, la lista es grande, pero sigue todavía, ¿sí? De la respiración, de la historia de los animales, de las partes, de la generación, etc. Estas son las obras que generalmente un estudiante de filosofía no lee, porque el corpus que recibe está recortado del otro lado. Uno lee la metafísica, la lógica y estas otras obras, algo de ética y política y de retórica y de poética. En el caso de las obras de ética y política es muy interesante también ver que hay una obra que habla de la constitución de los atenienses, ¿no? Se conoce por otras narraciones que Aristóteles compiló gran parte de las constituciones de la Magna Grecia, y tenemos una, pero sabemos que hizo esta labor de muchas, que es una tarea interesante porque sería como hacer una sociología inicial de las instituciones locales, ¿sí? Completa el ámbito de lo abarcadora de su obra, ¿no? Bueno, otro de los autores conocidos por todos es Descartes, ¿no? La mayoría lo conocemos a través de esto, en nuestra formación secundaria de las coordenadas cartesianas, o lo conocemos a través de la popular frase cogito ergo sum, pienso, luego existo. Pero Descartes además incorporó y trabajó mucho en distintas áreas del saber. Se lo considera el padre o creador del mecanicismo, en matemática de la geometría analítica, se lo asocia a la fisiología mecanicista en medicina, al principio de inercia en física y al dualismo mente-cuerpo y al dualismo materia-espíritu. Entonces esto muestra también el gran abanico de problemas y de temas que se estaban trabajando. Cuando uno mira las obras del autor, la primera obra fue Reglas para la erección del espíritu, que como sabemos no se publicó, se publicó póstumamente. Y la segunda obra es El mundo o el tratado de la luz y el hombre, que no publica Descartes porque justamente cuando estaba por publicar la obra vino la condena de Galileo. Entonces, a partir de la condena de Galileo, medidamente Descartes dice no conviene hacer pública la obra, y se publica después por iniciativa de otro gran filósofo que fue Leibniz. En el 37 escribe el discurso del método para dirigir bien la razón y hallar la verdad de las ciencias, seguido por 3 ensayos, la geometría, la dióptica y los meteoros. Es clásico que los alumnos de filosofía y todos los que estudiamos filosofía en algún momento solo leemos obviamente el discurso del método. Y además de la obra siempre aparece fragmentada del resto, o sea, no aparece en ninguna compilación o en casi ninguna de las compilaciones que tenemos de las obras de Descartes que se aproximan en un formato a los que estudiamos filosofía. Otra de las obras fue Meditaciones metafísicas, luego escribe La búsqueda de la verdad mediante la razón natural, que es una obra póstuma, Los principios de filosofía y finalmente Las pasiones del alma, muere en el 1650. Yo seleccioné algunos párrafos de la obra para que veamos cómo la concepción que hoy llamamos filosófica y la concepción que puede ser parte de lo que llamaríamos ciencia física están mucho más correlacionadas de lo que uno puede captarlas. Según Descartes, por ejemplo, existen 3 tipos de sustancia: la sustancia pensante, la sustancia extensa y la sustancia divina. Sustancia es aquello que existe por sí mismo sin necesidad de otra cosa, es decir, es aquello autosubsistente. Entonces, por ejemplo, tenemos una cita de las Meditaciones que habla sobre Dios y dice: por Dios entiendo una sustancia infinita, eterna, inmutable, independiente, omnisciente, omnipotente, que me ha creado a mí mismo y a todas las demás cosas que existen, si es que existe alguna. Esto viene de parte de la tarea de la duda metódica. Ay, perdón. Bueno, estas son otras citas, ¿no? O sea, el fundamento del espacio, Descartes lo encuentra en una idea clara y evidente que es la extensión. Los cuerpos se identifican con la extensión, pues de ellos podemos abstraer todas las demás propiedades sensibles, menos esta. Por eso afirma:
El espacio o el lugar interior y el cuerpo que está comprendido en este espacio no son diferentes sino por nuestro pensamiento, pues en efecto la misma extensión en longitud, anchura y profundidad que constituye el espacio, constituye el cuerpo. Aquí vemos entonces cómo de algo que es en principio tomado como una idea filosófica, la distinción entre tres grandes sustancias, luego una definición de sustancias desde el punto de vista físico, la noción de extensión que caracteriza una sustancia es expresada por primera vez de una manera clara, que va a ser después una noción bastante clave en el resto de la física posterior, pero como consecuencia de estas afirmaciones, por ejemplo, Descartes niega el vacío. Según la física de Descartes, la extensión llena el espacio de forma continua, donde unos vórtices, remolinos materiales generan el movimiento continuo de los astros. Estamos lejos todavía de tener alguna teoría acerca de cómo se mueven los planetas, por ejemplo. Entonces, Descartes elabora esta teoría de los vórtices que obviamente después fue abandonada, ¿no? El mismo Galileo, contemporáneo de Descartes, con el que él tuvo correspondencia, también sabemos que negaba la existencia del vacío todavía. Bueno, esto es para testificar algunas de las formas en que los trabajos filosóficos y científicos componían un todo que claramente es indisociable y que solamente disociamos a partir de categorías contemporáneas, donde ponemos un sello y decimos esto es filosofía, esto es matemática, esto es ciencia natural, de acuerdo a lo que hoy comprendemos por tal cosa. Bien, y el último caso que voy a tomar en esta parte es el caso de Bertrand Russell. Como sabemos, Bertrand Russell fue matemático, lógico, escritor, ganó el Premio Nobel de Literatura, se conoce por su influencia en la filosofía analítica, por sus trabajos en matemáticas, pero también por su activismo social. Sabemos que fue un pacifista incansable, estuvo 2 veces preso, tuvo una acción política central. No voy a hacer un comentario sobre las afirmaciones de él, salvo que voy a mencionar esta obra, La Principia Mathematica. Yo la primera vez que la vi en Santa Fe fue en la biblioteca del INTEC, a La Principia Mathematica, que me alegré de tenerla en la mano. Fue una obra escrita en varios tomos entre 1910 y 1913, que es como el gran manual de lógica contemporánea, donde se resume gran parte de los trabajos que habían sido elaborados por otros lógicos como Schroeder, como Frege, etc. Es un trabajo donde además se intenta hacer una reconstrucción logicista de la matemática, o sea, una presentación de la matemática en donde la mayoría de las verdades matemáticas pueden ser reducidas a unos pocos axiomas de la lógica. Esta obra la escribe con Weishaupt Russell, ¿no? La escribe con Weishaupt Russell. Bien, esta es una nómina de algunos de los trabajos que fueron escritos por el autor. Empieza aquí. Están ordenados por fecha de publicación, así que lo que vamos a ver es como un mix de los temas, ¿sí? Vamos a agobiarnos un poquito tal vez, pero son solamente los libros que escribe, no los artículos, así que es mucho peor pensar que además de todo esto puede haber escrito una cantidad de artículos. Bueno, las obras pasan desde temas políticos como sobre la socialdemocracia alemana, y conoce en esta época, viaja y se interioriza por ver cómo el sistema comunista y intenta ver cuáles son las ideas que empiezan a florecer también allí. Bueno, principios de matemática, la principia matemática que comenté, elementos de ética, voy a simplemente leer algunos. Caminos de libertad, la filosofía del atomismo, el análisis de la mente, pero también, por ejemplo, el problema de China, y a continuación el ABC de los átomos. Bueno, estos son un popurrí de temas que van desde temas como de difusión, por ejemplo, el ABC de la teoría de la relatividad, que pasan por temas de compromiso social y político, que realmente él vivió de este modo, ¿no? Vivió de una manera muy comprometida social y políticamente. Por ejemplo, ¿por qué no soy cristiano? Matrimonio y moral, etcétera, educación y orden social, religión y ciencia. Y también tenemos ahí, por ejemplo, investigaciones sobre el significado y la verdad, cómo convertirse en filósofo, el valor del pensamiento. La historia de la filosofía occidental es
Por ejemplo, tenemos una novela que es Satán en los suburbios, de 1953, otra que es Pesadillas de personas eminentes. Son lindos títulos. Bueno, hasta llegar como último a su propia autobiografía. Bueno, esta nómina larga es justamente para señalar cómo ha habido autores. Bertrand Russell murió no hace tanto, que todavía tuvieron la posibilidad de trabajar en ámbitos muy variados y de mucha interacción entre ellos, ¿no? Bertrand Russell no se decía yo voy a hacer matemática y no voy a hacer filosofía, o yo voy a ser un activista político pero no me voy a dedicar a la filosofía de la ciencia. Es justamente un ejemplo, me parece bastante paradigmático, de esta posibilidad de pensar que las actividades, por un lado, científicas y las actividades filosóficas no tienen por qué estar de ningún modo en la vereda de enfrente. Bueno, entonces, empezando la segunda parte, voy a intentar dar algunas razones de por qué podemos hablar de una excisión entre ciencia y filosofía. Lo primero tiene que ver con la búsqueda de autonomía de la propia ciencia. En el proceso de generación de esto que llamamos ciencia moderna, entre los siglos XVI y XVII, uno puede encontrar una gran cantidad de obras, sobre todo dentro de los precursores de la ciencia moderna, de Bacon, de Descartes, de Galileo, en donde intentan fuertemente separarse de la vieja filosofía y de la vieja ciencia, en particular de lo que podríamos llamar ciencia y filosofía neo-aristotélica, que era común en su época y que casi todos ellos estudiaron en las universidades en las que concurrían. Entonces, por un lado eso, por otro lado la búsqueda de nuevos métodos, nuevos cánones, nuevas maneras de penetrar y estudiar la naturaleza en particular, y entonces ahí tenemos la búsqueda por los métodos inductivos. En ese caso sería Bacon, es el autor fundamental de las nuevas teorías modernas de la inducción. En el caso de Descartes, métodos racionales, y en el caso de Galileo, métodos hipotéticos deductivos. En todos los casos se insiste sobre la necesidad de buscar nuevos métodos y conocer de otro modo la naturaleza en contraposición a las formas tradicionales, a las metodologías tradicionales, que estaban basadas fundamentalmente en una organización y una llegada a la naturaleza de modo más lógico. Bueno, lo otro sería la defensa de la ciencia aplicada a la técnica, la idea de un saber útil. Y esto lo vemos claramente planteado en los escritos de Bacon en particular, ¿no? En donde se defiende que la ciencia ha sido un saber retórico, un saber reflexivo, contemplativo, y que lo que necesitamos es una ciencia que sirva, que tenga relación con la utilidad práctica. Y entonces allí se gira esta idea de ciencia como un saber más del orden general, a pensarse en ciencia que pueda producir conocimientos que sean aplicables en particular a la técnica de la época, que viene de la mano del crecimiento del mercantilismo. Bueno, y entonces a partir de esto también empiezan a generarse nuevas formas de institucionalización de la ciencia, porque hasta este momento no tenemos la ciencia dentro de las universidades, las ciencias justamente están fuera de las universidades, y entonces la búsqueda de autonomía va a ser también la búsqueda de lugares institucionales propios, ¿no? Los científicos van a ir teniendo de alguna manera un espacio propio que no tenían hasta el momento. Otra de las razones de la excisión podemos buscarla, creo yo, en la visión del positivismo del siglo XIX. En la figura de Augusto Comte, central en este caso. Como sabemos, el positivismo marcó una fuerte separación entre el ámbito de lo metafísico y el ámbito de la ciencia natural. De hecho, la ciencia natural se convierte en el ámbito de conocimiento y la metafísica es un pseudo conocimiento que es conveniente olvidar. La defensa de un único tipo de cientificidad que está basada justamente en esta idea de conocimiento de hechos positivos de la experiencia. Como sabemos, el modelo comtiano abarca todo el orden del saber, y este modelo no solamente se va a dar para las ciencias empírico-naturales, sino también para las sociales, y entonces si el saber no trabaja con hechos positivos, comprobables, cognoscibles por medios de observación y de experiencia y justificables por la experiencia, entonces va a ser algo distinto de un saber.
Y allí entonces la filosofía va quedando, en algún sentido, de la filosofía tradicional, justamente del otro lado del saber. La necesidad de un conocimiento práctico utilitario al servicio del progreso de la sociedad, esto podría identificarse como una continuidad del modelo baconiano, la idea de que la ciencia nos va a conducir a un cambio en función del progreso social y no otros conocimientos. Naturalmente el surgimiento del capitalismo y el crecimiento del capitalismo del siglo XIX y la relación que se va dando entre ciencia y aplicación técnica y tecnológica va a ser uno de los aspectos de esta relación. Y la búsqueda de un nuevo rol a la filosofía. Cuando uno piensa en Comte, en realidad lo que se está haciendo es dejar a la filosofía tradicional en un costado, pero a su vez se está buscando otro rol a la filosofía. Este rol tiene que ver más bien con una visión de síntesis del saber, con la idea de que la filosofía puede ayudar a la elucidación conceptual, de que podemos pensar en una configuración de un saber integrado, que el saber positivo es algo así como un saber sistemático, integrado, y fundamentalmente que tiene un rol social a través de la educación. En este sentido, la filosofía tiene cumple con ser una herramienta central para esta transformación educativa. Bueno, esto va a traer algunas excisiones, por un lado, en la propia historiografía. ¿Por qué? Porque por un lado vamos a tener las concepciones opuestas al positivismo, sobre todo propias del ámbito alemán, Dilthey, Bindel, Van Rickert, que van a pensar en una historia comprensiva y que van a trabajar sobre todo la historia a nivel de historia de las ideas. Gran parte de las historias de la filosofía contemporánea todavía siguen un modelo en donde la filosofía es una gran parte una sucesión de teorías sobre ideas que tuvieron determinados sujetos, más allá de sus propios contextos, sus situaciones sociales, etc. Y por otro lado, la historia fáctica, la historia que va a ligarse justamente al modelo positivismo. Entonces, esto va a llevar también a una excisión en donde la ciencia se va a ver como aquella actividad que trabaja con hechos positivos y la historia refleja eso, y la filosofía a su vez en esta historiografía queda más bien comprendida en historia de las ideas. No sé si... Sí. Bien, la tercera causa de esta excisión podemos verla en la propia institucionalización del saber. Desde el siglo XVII comienzan a agruparse los autores que van a ser llamados luego científicos en la Royal Society, en la Academia Francesa, etc. Y se van configurando estos ámbitos que son ámbitos de generación y de control de lo producido. La ciencia no está todavía en las universidades, va a pasar a ser parte de la formación universitaria más o menos como la conocemos recién en la segunda mitad del siglo XIX, y es poco en realidad lo que hoy conocemos de ciencia que estaba en este momento en las universidades. La palabra científico que se atribuye a Hewell, que es un autor del siglo XIX, muestra esta necesidad de darle un rol al cierto practicante del saber. Ahora tenemos estos que se dedican a la ciencia, son científicos. Y la institucionalización científica, tanto universitaria como no universitaria, privada o pública, va a determinar claramente una organización del saber. A partir de ahí vamos a tener departamentos de ciencias, disciplinas, subdisciplinas, organización de temas, señalamiento de temas prioritarios, etcétera, que por otra parte es parte de la forma en que se practica el saber. Bueno, finalmente en esta segunda parte me parece que uno de los problemas más grandes de la excisión tiene que ver con los problemas de la especialización. En principio, la especialización en el campo de la ciencia ha crecido mucho, ha generado espacios cada vez más atomizados. Esta especialización tiene que ver con la división temáticas en disciplinas y que a su vez están representadas por organismos, que a su vez significan cánones o organismos también de comunicación, de publicación, cada uno separados según un ámbito. Y la especialización también se da de la mano de las necesidades tecnológicas y de aplicaciones económicas. En el campo de la filosofía no estamos tan distintos, ¿no? Las prácticas no son tan distintas porque la especialización también ha entrado fuertemente en la forma en que se trabaja en filosofía.
Esta es una autora, Susan Hack, que hace muy poquito estuvo en Uruguay dando una conferencia y el tema era justamente una señal de alarma para los filósofos. Cuidado que los filósofos estamos trabajando demasiado particularmente y estamos olvidando ciertas tradiciones que conforman nuestras propias prácticas, que son de más relaciones entre distintos campos. Hoy en día, el que hace filosofía de la ciencia lógica raramente se ocupa de estética o de ética, y tenemos así como una especialización que lleva a que alguien que se dedica a trabajar en historia de la filosofía, Aristóteles, también se ocupa de un periodo de la obra, de un campo particular de la obra de Aristóteles, como por ejemplo la filosofía política y no la física u otros campos. Entonces, el campo de la especialización creo que ese camino que ha seguido la ciencia de la especialización es uno de los puntos más complejos de evitar en la actualidad, porque las formas institucionalizadas han llevado a estas, y las formas en que estamos practicando y estamos siendo evaluados y estamos pensando en las formas de publicación, etcétera, todas tienen que ver con la especialización. Bueno, entonces voy a entrar en la tercera y última parte, en donde me interesaba mostrar algunos problemas que creo que pueden conformar esto que llamamos la agenda común. Creo que hay muchos temas en donde filósofos y científicos podemos trabajar realmente juntos. Entonces, el primero es un ejemplo que acerca más la filosofía a las ciencias sociales y jurídicas. El concepto de ciudadanía es un concepto plurisémico, pero tiene mucha repercusión en el campo normativo y por lo tanto es muy interesante y muy importante que podamos elucidar el concepto y que podamos ver cuáles son las consecuencias en el ámbito justamente práctico, ¿no? La ciudadanía implica un compromiso con lo colectivo del que se desprenden derechos y obligaciones. En la conformación del Estado moderno, la idea de ciudadanía estuvo muy ligada a la idea de nación y cuáles son las afinidades fundamentales de la índole cultural y legal que intervienen en la nación. El tema es que hoy en día tenemos fenómenos nuevos, fenómenos culturales nuevos, o sea, la pluriculturalidad, la diversidad étnica, la multiplicidad de creencias que conforman grupos humanos, hace que tengamos problemas nuevos para pensar respecto de qué es ciudadanía y qué es nacionalidad. Hoy en día pensamos en una educación para la ciudadanía que de alguna manera es como una condición a priori para instalar cualquier tipo del orden público, ¿no? O sea, la formación del individuo para la participación política, económica, cultural, social, es un desafío contemporáneo si es que queremos una sociedad donde podamos comunicarnos, tolerarnos, convivir, etc. Entonces, ciudadanía, derechos de grupos, derechos universales, educación para la tolerancia, creo que son problemas que pueden ser trabajados. Aquí hay una serie de cuestionamientos en estos ámbitos, ¿no? Cómo contribuir a la conformación de ciudadanos y a la generación de estrategias que apunten a la tolerancia como un valor básico de la ciudadanía, o cómo abordar la articulación de las relaciones de género, etnias y de clase como factores estructurantes de los grados y características de discriminación. En el contexto latinoamericano, por ejemplo, cómo superar los factores de continuidad del sistema colonial basado en los paradigmas de patriarcado y el colonialismo interno como ejes de dominación. Cómo enfrentar tensiones entre la posibilidad de mantener valores y costumbres de grupos y de etnias particulares y las políticas de universalidad de los derechos humanos. Esta es una tensión muy fuerte que tal vez en Argentina no la podemos visualizar tan bien, pero sí donde las etnias y las características culturales de los grupos son muy disímiles, ¿no? Cómo superar los problemas que impactan especialmente a las mujeres, afectando su calidad de vida o el acceso a los derechos humanos y ciudadanos fundamentales. Bueno, ese es el conjunto de disciplinas y se pueden agregar más que entrarían en interacción. El segundo tiene que ver con los problemas bioéticos. Yo seleccioné aquí de un artículo de Bueno y Bueno que está basado en investigaciones genéticas en pediatría este texto. Dice el texto: las expectativas actuales ante esta impresionante avalancha de conocimientos científicos permiten especular sobre la posibilidad de identificar precozmente en un futuro próximo
la mayoría de las enfermedades humanas hereditarias, desvelar el origen genético del cáncer, disponer de fármacos a la carta o modificar el proceso de envejecimiento. Los dilemas éticos aumentan de forma continuada desde los años 80, formulándose las preguntas desde diversas perspectivas. Estas son preguntas que se hacen los mismos autores. ¿Es lícito patentar el genoma humano, incluso aspectos parciales del mismo? ¿Está garantizada la confidencialidad de la información genética? ¿Es lícita la manipulación de células germinales humanas? ¿Cuáles son los límites de la viabilidad? ¿Son lícitos los ensayos clínicos en niños? ¿Es permisible el encarnizamiento terapéutico en pacientes terminales? ¿Hasta dónde se vinculan las prácticas médicas y las decisiones de los comités de éticas? ¿Cuál debería ser la prioridad entre dedicar fondos para continuar la investigación genómica o para alimentar a millones de niños que mueren diariamente en el tercer mundo por la hambruna? Entonces finalmente se plantean, dicen, bueno, al menos hay 3 dilemas éticos fundamentales en pediatría que pueden resumirse en 3 grandes tópicos: el inicio de la vida, el final de la vida y los derechos de los pacientes. Estos son algunos problemas que son bioéticos y que ponen en relación a la filosofía, a las ciencias médicas, a las ciencias biológicas, a las ciencias jurídicas, etc. Bueno, el tercero y penúltimo de los grupos de problemas tiene que ver con la ecología y la filosofía. En realidad supone un viejo problema, que es el problema de relación entre el hombre y la naturaleza, ¿no? La crisis ambiental no es solamente un problema técnico, sino que involucra grandes concepciones filosóficas e ideológicas de qué es la naturaleza, de qué es el hombre y sobre todo de cuáles son las interrelaciones posibles entre naturaleza y hombre. Hay en sí una relación ancestral del hombre con la naturaleza en cuanto a la extracción de alimentos y de recursos, de amenazas catastróficas de la naturaleza, la tensión entre aquello que es habitual en la vida cotidiana, en la naturaleza, y aquello que es extraño, aquello que incomoda, que da miedo, que asusta, entre lo que es comprensible y lo que es previsible y lo que puede ser inesperado en la naturaleza, incomprensible. Estas son tensiones generadas a través de esas relaciones que hemos tenido con eso que llamamos naturaleza. A partir del siglo XIX, gran parte de la relación entre el hombre y la naturaleza ha estado mediada por esto que podemos llamar relaciones de dominio y de control. Pero podemos pensar múltiples relaciones, otra cantidad múltiples de relaciones económicas, relaciones afectivas, relaciones místicas, relaciones religiosas con la naturaleza. En ese sentido, el hombre y la naturaleza pueden pensarse en un sistema más amplio, ¿no? más integrados dentro de un sistema que los contenga ambos en un conjunto de relaciones que podríamos llamar holísticas, en el sentido de que son relaciones que competen al todo del sistema. Entonces, en el primer modelo tendríamos al hombre como dueño de la naturaleza sin condiciones y por otro lado pensaríamos al hombre y naturaleza en una interacción. En el segundo, el hombre es un ser más dentro del conjunto de seres naturales y es un animal con ciertas peculiaridades evolutivas que también tienen otras peculiaridades, otras especies, y está gobernado por las mismas leyes que el resto de la naturaleza. En esta línea de pensamiento, contemporáneamente, se ha desarrollado lo que se conoce como ecología profunda, que es un término acuñado por Arnaez. Algunos de los problemas que podemos plantear que son propios de esta motivación en el orden de las relaciones filosofía y ecología. Bueno, ¿podemos seguir pensando la naturaleza como un obstáculo para el progreso? ¿Debemos seguir aceptando una concepción de conocimiento que se entienda como arma y control de dominio? ¿De qué modo podemos concebir las interacciones entre el ser humano y la naturaleza que tiendan algo así como a la armonía de las relaciones? ¿Cómo podemos repensar las pautas de crecimiento económico y generar nuevas formas de consumo e intercambio en una línea opuesta al consumismo de las sociedades desarrolladas? Porque sabemos que este es un factor fundamental en el orden ambiental. ¿De qué manera podemos accionar en vías a sostener que toda vida humana y no humana sobre la Tierra tienen un valor en sí mismos,
que son independientes de la utilidad que proporciona el mundo no humano a los fines humanos. ¿Cómo podemos obrar en orden a garantizar la diversidad biológica y cultural, así como la igualdad biocéntrica, o sea, que todas las cosas naturales, los ecosistemas, la vida, tienen derecho a existir independiente del grado de autodeterminación? Bueno, estos son problemas entonces ecológicos que afectan a la filosofía, a la etnología, etc. Y finalmente planteo estos problemas que son las relaciones entre lenguaje y cognición, es el área en que yo estoy trabajando y que muchos de mis colegas acá, Cintia Carrió, Grisela, Parera, también están trabajando. La pregunta aquí es, ¿qué es el lenguaje humano entendido como sistema cognitivo? Esto quiere decir en contraposición a la comprensión del lenguaje únicamente como sistema de comunicación. No el lenguaje entendido como un sistema comunicacional, sino como un sistema cognitivo que los sujetos tenemos en el cerebro y que tiene particularidades en el ser humano. ¿Cuáles son componentes específicos de la facultad del lenguaje y por tanto son únicamente humanos y cuáles no? ¿Qué tenemos en común en los sistemas lingüísticos con los sistemas de comunicación animal? Y si hay algo que es particular y específico y único del ser humano, ¿y qué es? Bueno, los mecanismos sensoriomotores que intervienen en los procesos del lenguaje sabemos que están en gran parte de las especies. Son esas especies en las que reconocemos justamente sistemas de comunicación animal. Una de las capacidades de este sistema es justamente la imitación vocal. Es el requisito fundamental previo de que podamos justamente, en el caso del sujeto humano, adquirir y compartir un léxico, y en el caso de los animales tener un sistema de comunicación. Estas capacidades sensoriomotoras tienen que ver con la imitación vocal y con el aprendizaje, y sabemos positivamente que estas son condiciones no solamente humanas, que hay muchos estudios hechos sobre sistemas de comunicación animal, entre los mamíferos, los delfines, y entre los pájaros, especialmente algunos loros, que muestran que estos sistemas existen. Hoy tampoco podemos sostener que los seres humanos somos los únicos individuos con capacidad conceptual e intencional. O sea, no somos los únicos individuos o especies que generan conceptos y que tienen acciones volitivas, acciones guiadas por fines. Diversas investigaciones han dado muchos resultados en mamíferos no humanos, en pájaros que poseen representaciones conceptuales muy ricas, e incluso conceptos abstractos como herramientas, color, relaciones geométricas. Muchos estudios hechos en sistemas de cognición de abejas también, que muestran relaciones del espacio, relaciones geométricas, relaciones de cálculo de longitud, etc. Estudios clásicos como el Savage-Rumbaugh muestran que chimpancés no categorizan solamente sobre la base de las similitudes perceptuales, sino también en base al uso y función que le atribuyen a un objeto conceptualizado. En ciertas especies muestran habilidad para ordenar etiquetas o lexigramas asociados con cálculos previamente no categorizados. Este es un ejemplo. O sea, no solamente pueden identificar un símbolo y saber qué representa el símbolo, sino a su vez combinar símbolos, como por ejemplo agua con caliente o frío, combinar varios colores, etc. Sin embargo, parecería que a pesar de estas analogías, por lo menos muchas teorías están pensando esta posibilidad, hay algo que caracteriza el lenguaje humano como único. Para muchos autores, Hauser, Chomsky, Fitch, se llama facultad del lenguaje en sentido estrecho, que sería la facultad del lenguaje en sentido propiamente humano, que es lo que caracteriza a ese lenguaje, es el sistema lingüístico computacional. O sea, existe un sistema lingüístico computacional en una parte del cerebro humano que nos permite elaborar ciertas estructuras lingüísticas que luego van a ser interpretadas por los sistemas intencionales conceptuales. Y uno de los rasgos primeros o centrales de esos sistemas es la recursión. Esta imagen muestra una foto dentro de otra, como un símbolo representacional de los mecanismos recursivos. Bueno, entonces, a partir de estas hipótesis, podemos pensar que hay muchos aspectos para esclarecer.
Por ejemplo, uno es ¿en qué consiste ese mecanismo computacional del lenguaje? O sea, ¿cuáles son los elementos que participan? ¿Cuáles son los procedimientos? ¿Qué significa exactamente afirmar que el mecanismo es recursivo? También nos podemos preguntar si la recursividad es un rasgo único del lenguaje humano o si hay en otras especies. ¿Cómo interactúa el sistema computacional con estas interfaces sensorio-motriz y conceptual e intencional? Y finalmente, si el lenguaje es una forma cognitiva y gran parte de las especies tienen el lenguaje, entonces la noción de cognición parece haberse extendido, así como la noción de intencionalidad también parece haberse extendido, de modo que podemos preguntarnos cómo podemos hoy responderle a Descartes. Es un gran desafío para los filósofos actuales y para los científicos que hacen neurociencias pensar justamente en Descartes como aquel que definió el sujeto humano como el sujeto cognoscente, que definió la naturaleza humana como el cogito. Entonces hoy en día, si estamos pensando que distintos sistemas de especies también tienen expresiones cognitivas, conceptuales, indudablemente lo que caractericemos como conocimiento y lo que caractericemos como hombre va a tener que ser redefinido. Si pensamos que a pesar de nuestras analogías hay elementos particulares y distintivos, hallar estos elementos, hallarlos en un sentido de investigación fáctica, pero también pensar estas diferencias van a dar distintas respuestas al planteo cartesiano. Bueno, entonces estos son problemas comunes para la filosofía, las ciencias cognitivas que abarcan un gran ámbito de ciencias y son problemas abiertos a la Constitución. Bueno, y finalmente, entonces terminando la exposición para pasar luego al diálogo, quería hacer algunas consideraciones finales porque, claro, enfrentar la agenda de problemas implica también una serie de desafíos y de condiciones de posibilidad, ¿no? Entonces, en principio, la interacción entre las diversas ramas de saber, a partir, por ejemplo, de programas de investigación transversales en disciplinas, parece necesaria. Tenemos una organización del saber disciplinar, pero podemos pensar en programas de acción transversales que nos permitan justamente esta interacción. La elección, por otro lado, de temas y problemas como de enfoques metodológicos integrales también es necesario, o sea, pensar que podemos hacer una integración entre temas y proponer metodologías de integración que no sean las que se caracterizan o las que caracterizan los estudios fragmentarios. Por otro lado, una nueva organización del saber es importante en la medida en que da lugar a enfoques o programas de vinculación disciplinar. O sea, no solamente pensar que podemos trabajar dentro de un ámbito de especialización, sino que podemos justamente pensar en una organización del saber que de alguna manera logre romper con esa estrecha especialización para ver qué viabilidad de interacciones son posibles. Finalmente, la determinación de problemas emergentes del orden relevantes y la posibilidad de espacios de interacción son necesarios, porque si no determinamos qué tipo de temas, qué tipos de abordajes pueden ser posibles de trabajar transversalmente y mancomunadamente entre ciencia y filosofía, va a ser muy difícil, pero si no tenemos apoyo institucional, la interacción va a ser aún menos posible. Bueno, más problemas para la agenda en común y más propuestas surgirán seguramente de la discusión que tengamos, así que bueno, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Adriana. Abrimos un espacio para preguntas, dudas, comentarios. ¿No? Bueno, les agradezco a todos que hayan venido esta noche. Repartimos una hojita para aquellos que quieran recibir información de los próximos cafés. Si quieren dejar su dirección de correo, nosotros les enviamos la info. Y bueno, muchas gracias, buenas noches.